Hola, gracias y espero que esto sea de ayuda. Bueno, yo me voy a centrar un poco en el paciente que no tiene criterios de intubación o que en ese momento no consideramos que tiene que ingresar en una unidad de críticos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar precozmente la infección por el bicho y identificar precoz si este paciente está en insuficiencia respiratoria y requiere algún otro tipo de terapia. Tenemos que ser precoces, tenemos que protegernos, por supuesto, y tenemos que contactar rápidamente con la unidad de críticos si vemos que ese paciente tiene necesidad de ventilación mecánica invasiva. Si no, y hemos decidido tomar otro tipo de terapia, esa terapia tiene que mantenerse. Tiene que haber un concepto claro en esta charla que es la rotación de terapias. No vale solo una. En un determinado momento puedes necesitar una careta y en otro unas cánulas. Y por supuesto, tener un circuito muy definido para que el paciente pueda ir a la habitación, a la planta, al servicio que mejor le vaya a atender, donde haya personal entrenado en estas técnicas. Los criterios de insuficiencia respiratoria que necesitan, que estos pacientes pueden tener para precisar un soporte, ya los ha comentado la compañera, no voy a repetirme en ello. Y estas son las cosas que nosotros disponemos para tratar a un paciente con este tipo de patología e insuficiencia respiratoria, desde el oxígeno convencional hasta el ECMO. Yo me voy a centrar en las terapias no invasivas. Pero, preguntas, ¿solamente ventilación mecánica invasiva? Es imposible. Nos faltan recursos, existen complicaciones asociadas, tenemos que hacer una ventilación invasiva de protección pulmonar. No voy a entrar, mi compañera ya lo ha explicado perfectamente, pero si no, el oxígeno con reservorio nada más. ¿Por qué? Porque el oxígeno con reservorio puede ser un factor de retraso. Y si no hay respuesta al oxígeno con reservorio, intubamos a todos. ¿Por qué no tenemos en cuenta las terapias invasivas? Están muy estudiadas, hay mucha experiencia en otros países, como voy a comentaros. Y, bueno, todo no tiene que ir a una unidad de críticos. Por lo tanto, identificamos precozmente al paciente, estrategia de protección pulmonar y rotación de terapias. Estos son los conceptos que quiero transmitir. Han hablado de los dos fenotipos, recientes publicaciones y revisiones sobre el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda. En ese momento, recientes, ya han hablado de los fenotipos, no voy a insistir, pero nosotros lo que hacemos es pensar que existe un fenotipo en medio. Se nos ha ocurrido a unos cuantos y lo hemos bautizado como fenotipo en tránsito. Estos autores, como veis, solamente a los pacientes con una insuficiencia respiratoria leve, solamente les consideran ponerles CPAP. Pero hay otros pacientes que, bueno, tienen experiencia en utilizar terapias de alto flujo. Y esos pacientes que no tienen ni una insuficiencia respiratoria severa ni una insuficiencia respiratoria leve, ¿dónde están? ¿Están ahí en medio? ¿Están transitando de un fenotipo a otro? Como veis, este autor considera que la terapia invasiva de elección es la terapia de alto flujo. Bueno, tampoco tiene por qué ser la terapia de alto flujo. Nosotros consideramos que estos pacientes pueden ser tratados. Perdonad, pero se me ha colado no sé qué. Vale, ya lo he quitado. Pero nosotros consideramos que entre estos dos fenotipos, el fenotipo L que han explicado, fenotipo con una elastancia baja o cercana a la normalidad, un fenotipo poco reclutable, y el fenotipo H, que es el fenotipo muy similar al distrés respiratorio agudo, existe un fenotipo que hemos clasificado como ITE, en tránsito. Pacientes que tenemos que reconocer precoz, que no va bien con el oxígeno convencional, que muchas veces empezar el tratamiento con oxígeno convencional es un error porque retrasamos, por lo tanto identificaremos precozmente a estos pacientes y es un grupo muy importante. Lo que no queremos es que esos pacientes transiten, porque lo que está claro es que es un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, de nuevo, sin patología crónica y sin limitación de terapia, con criterios debe de ser intubado. Ahí no se discute nada. Nosotros vamos a ir a otros pacientes, unos pacientes que no tienen criterios de intubación o que en ese momento no se considera que ingresen en una unidad de críticos. ¿Estos pacientes pueden ser tratados con terapias no invasivas? Sí. La experiencia en otros pacientes nos dice que dos terapias, ni una ni otra mejor, terapia de alto flujo o presión positiva constante en la vía aérea. Valorar prono, importantísimo, ya lo han nombrado, y siempre con criterios de rotación de terapias. No hay ni Cristo, con perdón por el día que es, que aguante una careta durante más de 2 o 3 horas. Por lo tanto, puedes poner CPAP, puedes rotar
puedes poner terapia de alto flujo, monitorizarlos estrechamente y echar mano de algunos índices que nos ayudan. Índice de ROX cuando utilizas terapia de alto flujo o el HACOR cuando utilizas CPAP o ventilación mecánica no invasiva. Estos son los dibujos de los pacientes, está hecho sobre un monigote, pero bueno, son fotos mías, terapia de alto flujo, fácil, muy fácil, proteger con mascarilla, puedo utilizar CPAP, protección con codos antivíricos antibacterianos de baja resistencia, utilizar codos azules y si utilizo CPAP desde un sistema mecánico, codo azul y los filtros antivíricos y antibacterianos. Codo azul significa sin válvula antiasfixia, con lo cual tenemos un agujero menos por donde tener aerosol. Si ese paciente que estamos tratando, por supuesto, no tiene limitación, intubarlo. Si no le intubo, puedo utilizar dos terapias. Puedo utilizar terapia de alto flujo o puedo utilizar CPAP. CPAP empezando por valores 8 o 10 y progresar según la evolución del paciente y valorar siempre prono y tener la idea clara de que esas terapias se tienen que rotar. Y si el paciente tiene limitación, lo mismo. El oxígeno convencional, mascarilla reservorio en prono, no va bien en muchísimas ocasiones y tenemos que identificar precozmente a esa paciente en tránsito. Por lo tanto, ese paciente puede ser tratado con terapia de alto flujo o con CPAP. Está escrito y está descrito. Aquí lo tenemos otra vez. Repetimos la diapositiva, pero es muy importante. Valorar siempre el prono. Si el paciente es un paciente paliativo, es lo mismo. Es lo mismo. Si podemos hacer algo por él, son pacientes 72 años, neumonía bilateral, no intensivable, diabético, hipertenso y todas las mañanas a las 6:30 en el postiguet haciendo tai chi. No tengo que dejarlo marchar. Bueno, puedo utilizar estas terapias que os he dicho, terapia alto flujo, CPAP. Bueno, ¿y si el paciente es hipercárnico? Bueno, si el paciente es hipercárnico porque se ha visto que este virus no solamente es hipoxémico, sino que muchas veces puede ser hipercárnico, bueno, ¿puedo utilizar doble nivel de presión? Sí, pero con muchísimo cuidado. Baja presión de soporte, PIPs adecuadas y, por supuesto, protección pulmonar sin volúmenes tidal respiratorios elevados, porque eso significa daño y significa mayor posibilidad de tubo y mayor mortalidad. Por lo tanto, también podemos tratar al hipercárnico, que esté exacerbado por una neumonía por COVID o por otras causas de hipercapnia. Aquí podemos empezar ventilación mecánica no invasiva con estrategia de protección pulmonar y rotar terapias. Fundamentalmente en descansos podemos utilizar terapia de alto flujo. Vale, esto es lo que os he comentado más o menos. Cuidado con la presión de soporte, utilizar la PIP recomendable, ¿vale? Para estos pacientes que suelen ser PIP que recluten. Utilizamos PIC generalmente un poquito más elevadas que en otros pacientes, pero si es un EPOC, llevar cuidado, puede tener autopip. Si nos pasamos con la PIP con la PIP y cubrimos el autopip, podemos hacerle daño incluso al paciente haciendo fenómenos de hiperinsuflación pulmonar. Y los aerosoles, ¡qué miedo! No, dos indicaciones, cartucho con cámara espaciadora o dispositivos de malla vibrante. Está descrito. Y además, todo lo que digo está avalado por un consenso de 4 sociedades científicas. Esto es lo que se recomienda para un paciente que pueda hacerlo. Cartucho, cámara espaciadora, mascarilla adaptable. Estos son dispositivos de alto flujo, muy fáciles de utilizar, incluso en pacientes que no requieran ninguna estrategia ventilatoria, incluso pacientes con unas gafitas con oxígeno. Aquí un dispositivo de malla vibrante con una pipeta, dispositivo de malla vibrante en un paciente que no tenga tanta capacidad inspiratoria, adaptado, como veis, por un codo, y con un filtro protector y además con una mascarilla quirúrgica encima. Esto es un dispositivo de malla vibrante adaptado a un paciente tratado con una terapia no invasiva que puede ser CPAP en este momento con codo azul y además con filtro antibacteriano colocado. Con un sistema no mecánico de CPAP también se puede utilizar montando la CPAP correctamente con un sistema de protección. Como veis aquí, el filtro antivírico antibacteriano. Y las interfaces. Wow, las interfaces, pues ya nos han dicho. La primera y más recomendable es Helmet. ¿Cuántos Helmet hay? No hay. Son italianos, las franquicias son italianas, no tenemos Helmet, pero sería la estrategia correcta. Un Helmet con un ventilador de doble rama con filtro, tanto en el puerto NIS como en el expiratorio. No tenemos ventilador de doble rama, usamos generalmente ventiladores de rama simple. Los urgenciólogos y en las plantas tenemos esto. Bueno, caretas, bien. Más indicada la facial total, ¿vale? Como la veis ahí. Y después la nasobucal. Helmet, facial total,
nasobucal, codos azules, sin válvula, sin válvula antiasfixia. Correcto. ¿Qué pasa si no tenemos estos codos, Jolines? Pues si llamas a los bomberos te hacen un montón, te lo puedo asegurar. Pero si acaso no tienes el teléfono de los bomberos, si utilizas codos transparentes, ten cuidado, monta el sistema, presuriza cuando esté montado, incluyendo la careta, porque la válvula de la valvulita que hay en el agujero antiasfixia cerrará ese agujerito y se comportará como un codo azul. Filtros antivíricos y antibacterianos de baja resistencia cuando utilizamos terapias no invasivas. No recomendados los intercambiadores de calor y humedad. ¿De cuánto tiempo tengo que cambiar estos filtros en general? Cada 6 horas si la terapia es continua y hasta cada 12 horas si la terapia es intermitente. Este es el primer paciente que tratamos en urgencias del general. Yo andaba por allí y le saqué la foto. Careta, bien presurizado, dispositivo de malla vibrante, filtro antivírico antibacteriano. Resumen, combinar terapia alto flujo. Que he comentado anteriormente para que lo tengáis. Jolines, se me cuela aquí una voz que no tiene por qué colarse. Cosas del directo. CEPAP, terapia alto flujo. Rotar, codos azules. Protección con filtros antibacterianos. Dispositivos de malla vibrante cuando los pacientes reciban tanto terapia alto flujo como CEPAP o como incluso ventilación mecánica no invasiva. Y si no necesitan este tipo de terapias, cartucho con cámara espaciadora y mascarilla. Gracias. Que la fuerza nos acompañe siempre y sobre todo a estos que están al pie del cañón, a mis compañeros urgenciólogos, pero en general a todos. Gracias y que la fuerza os acompañe siempre.